Nos encontramos en el Archivo Histórico de Miraflores, donde hoy entrevistaremos al doctor José Gregorio Linares, director de este archivo, pero además ganador del Premio Nacional de Historia. Hablaremos sobre ese 17 de diciembre, que no solamente representó el salto a la inmortalidad del libertador Simón Bolívar, sino la consolidación de ese sueño estratégico llamado Colombia, la América Meridional, la Colombia grande, la Colombia de Bolívar, que comienza desde Panamá hasta abajo, hasta el sur, hasta las Pampas. Bienvenidos y bienvenidas. Feliz y bendecido día. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Hoy nos encontramos en el Archivo Histórico de Miraflores con una persona sumamente importante, el doctor José Gregorio Linares. Doctor, muchas gracias. Es director del Archivo Histórico de Miraflores, pero además recientemente ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia. Entonces, bueno, es un honor para nosotros estar aquí con usted, con nuestra audiencia. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante. Vamos a hablar, por supuesto, del padre Bolívar, pero más allá de su salto en la inmortalidad, de su mayor creación, Colombia. ¿Puede comentarnos ese proceso? ¿Por qué estamos hablando de historia insurgente incluso? ¿Cómo la historia insurgente le da mayor importancia, ¿verdad?, a la creación, la máxima creación del libertador Simón Bolívar, que a su salto a la inmortalidad? La historiografía tradicional nos hacía ver que lo que había que conmemorarse el 17 de diciembre era la muerte del libertador. Y todos los años los altos dignatarios del gobierno iban al Panteón Nacional, como dice la canción de Ali I, a cerciorarse de que el libertador estaba bien muerto. La nueva historiografía se plantea algo distinto, es rescatar su pensamiento y su obra. ¿Y qué es lo más importante a rescatar en una fecha como el 17 de diciembre? El nacimiento de la República de Colombia, mal llamada Mal Colombia, que nació el 17 de diciembre de 1819 en las márgenes de Angostura, porque allí estaba ubicada la República en armas. ¿Qué se proponía Bolívar? Crear una gran república, fíjense ustedes, que estaba conformada por lo que hoy es Venezuela con el Esequibo, lo que hoy es Colombia con Panamá y Ecuador juntas. Era una república más grande que toda Europa junta y más grande que los Estados Unidos en aquel momento, que además poseía grandes riquezas de toda naturaleza. Y lo más importante, la posición geopolítica de Colombia, de esa gran república. Estaba frente al Caribe, de un lado estaba el Océano Atlántico, del otro el Océano Pacífico, y tenía como parte de sus elementos, tenía el Istmo de Panamá. Esta república, Bolívar se planteó que tenía un proyecto, que él lo mencionó en el discurso de Angostura. ¿Cuál es el proyecto? La mayor suma de seguridad posible, la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Fíjense ese proyecto tan hermoso. Pero ese proyecto iba acompañado de un programa que consta de 4 elementos. 1, la defensa de la soberanía y la independencia, que es un proyecto que hoy sigue vigente. 2, la defensa de la justicia social. Por eso es que es tan importante para Bolívar la liberación de los esclavizados, la entrega de tierra a los indígenas, la entrega de tierra al pueblo en armas. Y el otro elemento que era fundamental para Bolívar era la unidad latinoamericana.
Por eso fue que fue tan importante que luego, años después, se diera el Congreso Anfictiónico de Panamá, que por cierto, el año próximo se cumplen 200 años de su fundación. Y el otro elemento clave es la defensa de nuestras riquezas y de la vida en el planeta. En resumen, 4 elementos. Defensa de la soberanía y la independencia. 2, defensa de la justicia. 3, defensa de la unidad latinoamericana. Y 4, defensa de nuestros recursos y de la vida. Y eso iba acompañado de algo que es muy importante, un programa de acción. Solamente cuando fue creada esta nación, la República de Colombia, podíamos iniciar la Gran Campaña del Sur. Y esa campaña del Sur tenía un propósito geopolítico fundamental, que era propiciar el equilibrio del universo. Por una parte estaba Europa, las grandes monarquías que tenían un proyecto expansionista, un proyecto imperialista, un proyecto colonizador. Por otra parte estaban los Estados Unidos, una república plutocrática que tenía como propósito seguirse expandiendo. Y nosotros, nuestro propósito era y sigue siendo la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Por eso es que es importante esa creación de Bolívar el 17 de diciembre de 1819. Excelente. Utilizando un método histórico llamado progresivo-regresivo, nos vamos al discurso de Angostura, en 1819, donde muy bien establece nuestro libertador: moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y podemos mencionar incluso al maestro Simón Rodríguez, donde establecía que para poder crear una república teníamos que crear republicanos. Es lo que estamos haciendo en este programa, doctor. ¿Sí? La formación es fundamental. No es posible hablar de socialismo si no formamos socialistas. No es posible defender la patria, sobre todo en este momento que es tan importante, que tenemos unos invasores en las costas de Venezuela. Para defender la patria hay que conocerla, porque si no la conocemos no la podemos defender. Entonces este tipo de programa es fundamental, lo que podamos hacer en las universidades, en las escuelas, para que la gente defienda la patria y defienda el más importante símbolo de patriotismo que hay en América y en el mundo, que se llama Simón Bolívar. Así es. Bueno, podemos entonces revivir el pensamiento estratégico del Libertador con nuestra Carta Magna, en su artículo 1, que establece que nuestra doctrina es bolivariana. Pero para que nuestra doctrina sea bolivariana, tenemos que justamente conocer los documentos fundamentales de nuestro Libertador. ¿Qué documentos recomienda usted esencialmente para que nuestra audiencia haga hincapié en conocer a nuestro Libertador? Los documentos importantes son aquellos que surgen de un aprendizaje. El manifiesto de Cartagena, ¿de dónde surge? De la derrota de la Primera República. Por tanto, es fundamental conocer cuáles fueron las causas de la derrota para no cometer nuevamente ese error. El manifiesto de Carúpano de 1814 surge de la derrota de la Segunda República. La Carta de Jamaica surge de la derrota plena en aquel momento, cuando Morillo, el invasor Pablo Morillo, con una cantidad enorme de barcos y de invasores, se viene a América, prácticamente destruye toda la revolución, y Bolívar no se deja vencer. Recuerden que Bolívar es el hombre de las dificultades. Entonces hace la famosa Carta de Jamaica, donde da una visión panorámica de todo lo que es América Latina en ese momento, que está luchando por su independencia. Y así, a cada derrota sucede un manifiesto, sucede una proclama. Bolívar nos enseñó que la política significa aprendizajes. Por ejemplo, cuando cae la Primera República, por responsabilidad fundamentalmente de quienes traicionan a Bolívar en Puerto Cabello, él escribe una carta a Miranda donde dice: me siento muy deprimido porque la República cayó por responsabilidad mía. Yo no soy capaz ni siquiera de dirigir un solo soldado. Pues ese hombre que decía que no era capaz de dirigir un solo soldado se fue a la Nueva Granada, y con un ejército que fue formando a medida que pasaban los días, se vino a Venezuela, liberó Venezuela y creó la Segunda República. Por eso es que es tan importante que cada libro de Bolívar, cada proclama, cada texto sea entendido en su contexto.
Por ejemplo, si uno analiza el manifiesto, el discurso de Angostura, Bolívar hace una propuesta, pero cuando él hace la Constitución de Bolivia en el año 26, es más riguroso. El presidente es vitalicio. ¿Por qué? Porque ya se había percatado de que tenía enemigos externos muy poderosos. Había un enemigo externo, además de España, tenía como enemigo los Estados Unidos, que diplomáticamente y comunicacionalmente le estaban haciendo una guerra a los proyectos de Bolívar. Y frente a ellos, ¿qué había que hacer? Bueno, enfrentarlo en el plano militar a los colonialistas españoles y en el plano comunicacional a los nuevos injerencistas estadounidenses, que desde entonces ya pretendían acabar con el proyecto de Bolívar, que, repito, es la mayor suma de felicidad posible. Muy importante lo que te acabo de decir. En la última proclama del Libertador, que también se celebra en diciembre, ¿no? Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Vamos a un corte y ya regresamos con Bolívar desde el Archivo Histórico de Miraflores con el doctor Linares. Continuamos con su programa educativo y cultural Bolívar y su identidad nacional. Hoy, desde el Archivo Histórico de Miraflores. En este momento nos encontramos en la biblioteca del Archivo Histórico de Miraflores con el doctor José Gregorio Linares, Premio Nacional de Historia. Doctor, en una carta que le dirige el Libertador al coronel Campbell en 1829 expresa: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia de plagar de hambre y miseria a América toda en nombre de la libertad. La vigencia del pensamiento del Libertador Simón Bolívar en la actualidad, en nuestro contexto mundial. Hoy Bolívar y su pensamiento antiimperialista está más vivo que nunca. Vamos a hacer un poquito de historia de cómo se establecieron las relaciones entre los Estados Unidos y Bolívar en aquel momento, en el que hubo un contrapunteo entre el pensamiento de Bolívar y el pensamiento monroísta. Vamos a colocarnos en el año de 1818. Visita Venezuela un señor llamado Juan Bautista Írvide. Venía con una misión: que le devolviéramos las fragatas Tigre y Libertad que habían sido incautadas en aguas del Orinoco, donde estaban contrabandeando armas y víveres en favor de los realistas. Cuando llegó, se entrevistó con el Bolívar y exigió que le devolvieran la fragata y que liberaran a los ciudadanos norteamericanos que estaban haciendo lo que nosotros asumíamos como un contrabando. Bolívar le respondió: no permitiré que se ofenda el gobierno de Venezuela. Defendiéndonos contra España ha muerto la mitad de la población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela, luchar contra España que contra el mundo, entero, si el mundo entero la ofende. Írvide se fue de Venezuela muy molesto porque no le habíamos devuelto la fragata, y Estados Unidos mandó a un militar llamado Oliver Hazard Perry. Y Oliver Hazard Perry venía con la intención de invadir Venezuela si no le devolvíamos las dos fragatas. Y vino con dos naves, la Nachus fue una y la John Adams otra, una con 14 cañones y otra con 24 cañones. Llegaron a
Angostura, al Orinoco, pero en ese momento Bolívar no se encontraba, había dejado en el poder a Sea. Bolívar estaba haciendo algo mucho más importante, que era dándole libertad a la Nueva Granada. Se había ido un ejército de venezolanos y de venezolanas, estaba llevando a cabo la batalla de Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá para liberar Nueva Granada y volver nuevamente a Venezuela para desarrollar la campaña de Carabobo. Es decir, que mientras Bolívar estaba liberando pueblos y liberando naciones, estaba Oliver Hazard Perry invadiendo a nombre de los Estados Unidos a nuestra patria. Sea no le quedó otro camino que entregarle las naves, pero cuando Oliver Hazard Perry iba pasando con las dos naves que traía, las dos naves que le habíamos devuelto, frente al Golfo de Paria, ocurrió una cosa muy triste, y es que él y los altos oficiales murieron de malaria, por lo cual se demuestra una vez más que el que se mete con Venezuela se seca. Luego los Estados Unidos se opusieron. Ellos se declaraban neutrales en la lucha entre España y Venezuela porque tenían la intención de quedarse con la Florida, como en efecto se quedaron años después. Jugaban a que eran neutrales, pero luego, posteriormente, en el año 22, asumen que sí, que no queda otro camino después que se da la batalla de Carabobo en Venezuela que declarar que van a asumir que esta república es independiente. La república que había creado Bolívar en el año 19, que es la República de Colombia, pero juegan un doble papel, están muy preocupados por el crecimiento de la república dirigida por Bolívar, y John Quincy Adams escribe que está muy preocupado porque está creciendo la República de Colombia, que repito es más grande que toda Europa junta y que tiene un proyecto extraordinario al cual ellos se oponen. El proyecto es abolición de la esclavitud, mientras ellos están esclavizando a la gente africana. Nosotros estamos proponiendo la liberación, la entrega de tierra a los indígenas, y ellos están masacrando a los indígenas. Entonces son dos proyectos distintos. El proyecto nuestro es por la unidad latinoamericana y el proyecto de ellos es por la división de Latinoamérica. El proyecto nuestro es por la soberanía y por la independencia, y el proyecto de ellos es por la injerencia. Entonces en ese suceder de hecho se van agregando más las relaciones, hasta que Bolívar, ya cansado de tanta injerencia, por ejemplo, hubo un señor llamado William Tudor, que fue el cónsul de los Estados Unidos en Perú, y este cónsul de los Estados Unidos en Perú, cuando Bolívar era presidente del Perú, por petición de los peruanos, por cierto, desarrolló toda una campaña de intrigas en contra de Bolívar. Y así mismo acá, un embajador en Bogotá llamado William Garrison, también desarrolló toda una campaña de intrigas contra Bolívar. Entonces, toda la vida hubo un contrapunteo entre las ansias y los deseos de libertad de Bolívar al frente de una gran república y de los gobernantes estadounidenses, hasta que Bolívar, ya cansado de esa injerencia, que incluso llevó a los Estados Unidos a propiciar que una nación que había sido liberada por Bolívar, que fue Perú, le hiciera la guerra a una nación creada por Bolívar, que fue la República de Colombia. Entonces, en ese contexto, Bolívar dice la famosa frase de Guayaquil contra los Estados Unidos, y está previendo lo que significa los Estados Unidos para América del Sur. Hoy el mensaje de Bolívar sigue teniendo toda la vigencia, y nosotros los venezolanos estamos dispuestos a defender nuestra patria de cualquier injerencia monroísta, porque para nosotros Bolívar es una bandera y un símbolo de libertad y de emancipación. En perfecta fusión popular-militar policial. Bueno, porque Bolívar nos enseñó que era un mismo pueblo civil que se uniformaba. Es el mismo pueblo. Nuestro ejército se formó con civiles, eso es importante destacarlo. Fueron civiles que asumieron que también eran militares, y luego los militares también se asumieron como civiles, porque hay interesantes casos. Por ejemplo, Juan Germán Rossio era civil. Un personaje que ha sido minusvalorizado y que jugó un papel muy importante desde Londres fue Andrés Bello, que era civil. Entonces, los civiles por un lado y los militares como un Urdaneta por otro lado, siempre
hemos marchado y debemos marchar juntos en función del objetivo que es la mayor felicidad posible. Por eso es que el pensamiento bolivariano habla de la unidad y en todos los escritos, la unidad, y decíamos que más unidad, lucha, batalla y victoria. Vamos a un corte y ya regresamos con su programa educativo y cultural Bolívar y su identidad nacional. Desde el Archivo Histórico de Miraflores con el doctor José Gregorio Linares, Premio Nacional de Historia y director de este hermoso museo. Gracias. Bolívar y Sucre, identidad nacional. Nos encontramos hoy desde el Archivo Histórico de Miraflores con el doctor José Gregorio Linares, director de este hermoso archivo, y además Premio Nacional de Historia recientemente. Estamos aquí hablando del proceso histórico de la emancipación de la patria y de cómo los imperios han intentado el país de Venezuela. Coméntenos un poco sobre esta programa de Ciudadanos. Estamos viviendo quizá el momento más crucial de toda la historia de Venezuela. Naves extranjeras están apostadas en nuestras costas y amenazan con invadir nuestro territorio y asolar a nuestro pueblo. Pero no es la primera vez que naves extranjeras nos amenazan. En diciembre de 1902, 3 imperios, Gran Bretaña, Alemania e Italia, se colocaron frente a nuestras costas y bombardearon los pueblos cercanos. Fueron decenas de hombres y mujeres que murieron allí. La respuesta no fue la cobardía. El presidente de la República de aquel momento, Cipriano Castro, emitió esta proclama que dice: venezolanos, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. E invitó a los venezolanos que, guiados por el espíritu de Simón Bolívar, salieran a alistarse en las milicias populares para defender nuestra dignidad nacional. En ese momento, miles de venezolanos se fueron a las plazas, a los cuarteles, a las escuelas para afiliarse en las milicias en defensa de la patria. Pusimos a un lado las banderías políticas y todos nos unimos en función de un solo objetivo: defender lo nuestro, defender a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras mujeres, a nuestra patria. Y entonces los venezolanos, ya lo ven acá en una fotografía, guiados por este hombre, Cipriano Castro, venezolanos que son tus antepasados de los míos, se alistaron en las milicias populares. Aquí vemos una foto de este archivo histórico de Miraflores. Ahí están los rostros de nuestros antepasados, se parecen a ti. Son tus abuelos, son tus abuelas, son apenas 4 generaciones atrás de hombres civiles que no dudaron en asumir, ponerse la carabina al hombro, el fusil en la mano para ir a defender la patria. Detrás de ellos, al lado de ellos, estaban también las mujeres de nuestra patria,
defendiendo la dignidad nacional. Ese es el ejemplo que corre por nuestras venas. Nosotros somos un país que quiere la paz. Tenemos una bandera, Simón Bolívar. Tenemos una patria, Venezuela. Y un ejemplo, el ejemplo de todos nuestros antepasados, como este, que ustedes ven en la fotografía, que no dudan ni un momento en poner su experiencia, su conocimiento al servicio de la patria. Y así lo vamos a hacer en el caso necesario en que un país, como lo hicieron en el pasado, esas 3 naciones, pretenda invadirnos. Esperemos que eso no suceda, porque bastante historia hay aquí. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y quien la conoce está condenado a repetirla por lo que no la conoce. Por eso que nuestro programa educativo y cultural Bolívar y Sucre, Identidad Nacional, está hoy aquí en el Archivo Histórico de Miraflores con el Premio Nacional de Historia, ¿verdad? El doctor José Gregorio Linares. Aquí tenemos, este archivo es muy importante. Fue creado el edificio, este edificio es el segundo edificio antisísmico del país. Aquí hay una cantidad de bóvedas que resguardan los documentos del poder político en Venezuela, de todos los presidentes de la República, desde mediados del siglo pasado hasta el presente. Si usted coloca un documento sobre otro, podemos construir 20 parques centrales. Si resguardamos los archivos, resguardamos la memoria y podemos escribir esa historia insurgente que es la que va a permitir que fortalezcamos nuestra conciencia de patria. Por eso es que son tan importantes los archivos, en especial archivos históricos como este. Usted me comentaba hace unos minutos que el archivo fue abierto nuevamente para los investigadores, ¿verdad? ¿Puede invitar al personal a conocer nuestra historia? Estamos abiertos desde hace pocos días nuevamente. Publicamos un boletín, se llama Boletín del Archivo Histórico de Miraflores. Publicamos un libro, que es el libro que habla de la historia del Archivo Histórico de Miraflores, y cada 6 meses aparece un nuevo boletín donde recogemos lo que es la historia del poder en Venezuela. Por ejemplo, el último boletín está dedicado a ese gran maestro, a ese gran educador, a ese gran político y a ese gran bolivariano, que por cierto escribió un libro que se llama El Magisterio de Bolívar. Ese venezolano que se llamó Luis Beltrán Prieto Figueroa. Pero los boletines no solamente están dedicados a grandes personalidades. El que estamos haciendo en este momento es un boletín dedicado a los pueblos indígenas que habían sido tan maltratados, tan preteridos antes de la llegada de la Revolución Bolivariana. Así que tenemos archivo para rato. Este archivo, repito, contiene documentos fundamentales para reescribir la historia del país y está abierto a las comunas, a los consejos comunales, a las universidades, a los investigadores, a los estudiosos del alma de Venezuela. Aquí, esos archivos, esos documentos guardan las luchas de Venezuela por mantener su dignidad, por mantener su concepto de patria en alto. Por eso es que es tan importante resguardar los archivos. Sí, usted hablaba de nuestros orígenes, de nuestros indígenas, y recordando, podemos decir que Roma es a Rómulo lo que Bolivia a Bolívar, y me hizo recordar el decreto de Chuquisaca. Como la importancia del decreto de Chuquisaca en la actualidad y que podemos hablar del quinto objetivo de la nación, pero eso lo hacemos luego en nuestro siguiente segmento que nos queda. Síganos en nuestras redes sociales y participen, porque vamos a estar haciendo preguntas a través de unas trivias para que todos ustedes puedan tener presente. Ya regresamos.
Continuamos desde el Archivo Histórico de Miraflores, con su director, el doctor José Gregorio Linares, pero que además es el Premio Nacional de Historia del Trabajo recientemente. Es necesario conocer la historia para poder comprender nuestro presente y poder construir un futuro deseado. Coméntenos sobre la importancia de la parte del pensamiento anterior, incluso del decreto de Chuquisaca, luego de haber creado la República, ¿cómo se fortalecía esa república? La guerra de independencia fue una guerra terrible como toda guerra. Por eso es que la doctrina bolivariana plantea que el propósito fundamental es la felicidad y solamente en paz puede haber felicidad. Pero después que terminó la guerra en el año 1824, la batalla de Ayacucho, había que reconstruir la economía. Y entonces Bolívar, en 1925, en Chuquisaca, hoy en Bolivia, lanza el famoso decreto. ¿Qué dice el decreto? Uno, que había que sembrar millones de árboles en cada localidad para garantizar alimentos e insumos para la población. ¿Qué otra cosa dice el decreto? Que había que cuidar la afluente de los ríos e irrigar todo el territorio para ser verdaderamente soberanos y autosuficientes. Aparte de ese decreto, Bolívar también emite una serie de medidas tendentes a garantizar que las alpacas, el ganado pudiese ser debidamente cuidado para generar una ganadería propia. Al lado de eso, Bolívar puso en práctica medidas como, por ejemplo, crear escuelas de minería, porque Bolívar propuso que el subsuelo no debía ser del dueño del suelo, sino que el subsuelo era de la República. Por tanto, todas las minas que se encontrasen en el subsuelo eran de la República. Gracias a eso que nosotros podemos decir ahora, el petróleo es de todo. Si Bolívar no hubiese tomado esta medida, el dueño del suelo habría sido dueño del subsuelo y en caso de encontrar una riqueza como el petróleo, le hubiese vendido el territorio a una potencia extranjera. Así que Bolívar en el año 25 hizo el decreto de Chuquisaca y en el año 829 nacionalizó el subsuelo de nuestra república. Esos son dos aportes fundamentales para nosotros conservar y potenciar nuestra riqueza. Es importante lo que te plantea y eso me hace recordar al maestro de maestros, Simón Rodríguez, ¿no? Cuando él decía que la verdadera independencia sería cuando hubiese independencia económica. Y por supuesto, ya financiando este programa, mostramos incluso la humildad de nuestro libertador en una carta que le dio justamente a su maestro Simón Rodríguez en 1824, ¿no? La famosa carta de Valdivia, que forma un corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Porque hoy día hay personas que hablan más de Bolívar, si eso no muestra de humildad y de todo su gran trabajo que hizo. Lo más importante de la doctrina bolivariana precisamente es la sensibilidad y el espíritu de servicio. Por eso es que esa carta de Bolívar hacia su maestro es fundamental. Usted formó un corazón, fue lo que nos dijo. Pero mientras Bolívar se plantea formar el corazón, los imperios se están planteando no formarlos, no deformarlos, no para la libertad, la justicia, lo grande y lo hermoso, sino para las causas en contra de la humanidad. Y estamos viendo ahora cómo los imperios, especialmente los Estados Unidos, acompañados de la Unión Europea, están al frente de una campaña digital por las redes de calumnia contra Bolívar. Si uno, por ejemplo, lee a un personaje, lee un video de un señor llamado Pablo Victoria Vilches, ¿qué dice él allí? ¿O qué dice Elio Rosero? Que Bolívar era un criminal, que Bolívar era un bandido, que Bolívar era un delincuente. ¿Y por qué lo dice? Porque quiere destruir un símbolo, que es el símbolo de la soberanía, la independencia, la unidad latinoamericana, la justicia social y la emancipación de los pueblos. Por eso es que es tan importante que nosotros sigamos estudiando a Bolívar, que lo sigamos viendo como lo decía Chávez, como el vaquiano que dirige nuestros pasos. Afortunadamente, decía Neruda, Bolívar renace cada 100 años. Lo tuvimos por aquí, en Venezuela.
Lo tuvimos por muy poco tiempo, pero nos trajo nuevamente el espíritu de Bolívar, y ese espíritu de Bolívar está en nuestra alma. Y ese personaje que trabaja el espíritu de Bolívar, ustedes lo saben, se llama Hugo Chávez Frías. De manera tal de que usted es venezolano, usted es colombiano, colombiana, peruana, panameño, es gracias al Libertador. Una palabra final para concluir nuestro programa excelente hoy del Archivo Histórico de Venezuela. Bolívar tenía una divisa: hacer el bien no cuesta nada y vale mucho. Entonces nuestro objetivo tiene que ser hacer el bien, que no cuesta nada y vale mucho. Así es. Bueno, de esta manera llegamos al final de este programa importantísimo, resaltando el pensamiento estratégico de nuestro libertador, padre de las 6 naciones, creador de Bolivia, ¿verdad? Bolivia, gracias a Bolívar, y por supuesto no podemos dejar de mencionar a Antonio José de Sucre, el libertador de América, nombrado por el propio libertador Bolívar. Bien. Decía alguien que Sucre era un copo de nieve en un charco de sangre. Ese quizás fue el hombre más puro de nuestra América. Dice Santander Coronel, que siempre nos está apoyando, dice: seamos más Sucre y menos Santander. Seamos Sucre y nunca seamos como Santander. Así es. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Gracias por la invitación.